Entonces, habíamos visto la otra vez estas dos fórmulas para el movimiento variado. Y habíamos visto que varios de estos datos que están reflejados en la fórmula están fijos en cada ejercicio, es decir, que durante el ejercicio no van a ir cambiando. Y esos son, ¿sí?, los que son datos fijos del ejercicio, ¿sí?, son todo lo que sea inicial, ¿sí?, velocidad inicial, tiempo inicial, ¿sí? ¿Está bien? Son todos datos fijos porque precisamente son iniciales, son al principio del movimiento, y por más que la cosa esta se siga moviendo, por más que el tiempo pase, esos datos no van a cambiar nunca porque son dónde estaba y qué velocidad tenía y cuánto tiempo había pasado cuando empezó, ¿sí? Dónde estaba cuando empezó no puede cambiar por más que el tiempo pase. Empezó siempre en el mismo lugar. Lo mismo qué velocidad tenía cuando empezó, lo mismo cuánto marcaba el cronómetro cuando empezó. Y en este movimiento particular, el otro dato fijo que existe, ese sí es una cuestión específica del movimiento, es la aceleración, ¿sí? La aceleración, en cualquiera de las dos fórmulas, ¿sí?, también es uno de los datos fijos. Es decir, que nuestros datos fijos en este movimiento van a ser 4. En el otro eran 3, en el uniforme. En este, que es el variado, vamos a tener 4. Posición inicial, tiempo inicial, velocidad inicial se agrega, antes la velocidad no cambiaba, ahora la velocidad es siempre la misma, la velocidad inicial es siempre la misma y después va cambiando, y la aceleración, ¿sí?, que también es siempre la misma. Entonces, estos van a ser nuestros datos iniciales, y la manera en la que uno resuelve un ejercicio es ubicar estos datos iniciales, meterlos adentro de las fórmulas, transformar esas fórmulas en fórmulas con números, que acá son todas letras casi, y una vez que tengo eso, ahí sí me pongo a mirar qué me preguntaban. Voy a usar como ejemplo el ejercicio 3 de la guía que yo les di, ¿sí? Así que si pueden tener la guía a mano, mejor, y si no, se lo voy mostrando cada tanto y vamos viendo el ejercicio, ¿sí? Por las dudas les muestro, ¿sí?, la guía de ejercicios, ¿sí?, es esta de acá. ¿La están viendo? Sí, calculo que sí. Sí. Perfecto. Sí. ¿Sí? El ejercicio que nos interesa es el ejercicio 3, ¿sí? Vamos a pensar en este ejercicio, ¿sí? ¿Qué dice? Un móvil parte del reposo con una aceleración de 20 metros por segundo constante. Y me piden que calcule la velocidad a los 15 segundos y que calcule el espacio que recorrió en esos 15 segundos, ¿sí? Entonces, vamos a la parte que nos interesa. A nosotros nos dicen que tenemos un móvil que parte del reposo con una aceleración de 20. Recuerden, lo primero que necesitamos hacer en estos ejercicios es encontrar nuestros datos iniciales, es decir, queremos saber dónde estaba cuando empezó, queremos saber cuánto marcaba el cronómetro al principio, queremos saber qué velocidad tenía cuando empezó y qué aceleración tiene. Estos son nuestros datos iniciales y lo que necesitamos para resolver el ejercicio. Hay uno de estos que es fácil, porque el ejercicio lo dice, ¿sí? Si se fijan ahí, el ejercicio dice inmediatamente que la aceleración es de 20 metros por segundo. Así que la aceleración ya la podemos completar, es 20 metros por segundo, ¿sí? Ahora, de las otras cosas no dice nada, parecería. Fíjense que no habla ni de qué velocidad tenía al principio, no habla del tiempo inicial ni de la posición inicial, ¿sí? Entonces, de la velocidad inicial en realidad sí habla,
usando una frase particular, que creo que yo ya les había hablado la otra vez, que es parte del reposo. Cuando a mí me dicen en un ejercicio que un móvil parte del reposo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que la velocidad que tenía cuando empezó era 0, es decir, que estaba quieto al principio. Parte del reposo quiere decir que estaba quieto. Y hago un paréntesis en este momento cuando digo un móvil parte del reposo, me acordé de un problemita que tuvieron unos cuantos de ustedes con la primera parte de movimiento rectilíneo y uniforme, ¿sí? Varios de ustedes en esa parte, cuando yo les hablaba de un móvil parte del reposo, entendían o contestaron en el cuestionario que yo había mandado un móvil como un teléfono celular. Es decir, cuando yo digo acá un móvil, no me estoy refiriendo a un teléfono celular, sino que me estoy refiriendo a un objeto que se mueve. ¿Sí? Tiene que quedar eso claro primero, pues no estoy hablando de un teléfono que acelera, estoy hablando de una cosa que se mueve, ¿sí? No de un teléfono. Entonces, una vez que eso está claro, la frase parte del reposo lo que me dice es que su velocidad inicial es 0 metros por segundo. La aceleración lleva un cuadrado ahí. Es importante recordar esto porque me va a ayudar después en la fórmula, ¿sí? Parte del reposo quiere decir que la velocidad inicial vale 0. Sobre la posición y el tiempo iniciales, yo les había comentado que esos dependen del sistema de referencia. Y que si el ejercicio no dice nada, si el ejercicio no me da ninguna indicación sobre desde dónde parte o cuándo parte, ¿sí? Tiempo inicial y posición inicial, yo puedo elegir desde dónde voy a medir las posiciones y, como decimos siempre, cuándo voy a prender el cronómetro, es decir, dónde está el 0 de la posición y cuándo está el 0 del tiempo. En este caso, lo que a mí me conviene es poner el 0 de la posición y el 0 del tiempo en el lugar y el momento en el que el móvil parte, porque lo que pasa antes no me interesa. ¿Sí? Yo podría decir, voy a medir todas las posiciones desde 10 metros antes del lugar donde partió, pero eso me va a complicar las cuentas y no me va a ayudar en nada. Así que en este caso me conviene empezar a medir en el lugar donde estaba el móvil cuando parte. ¿Sí? Es decir, supongamos que tenemos, ¿sí?, a nuestro móvil acá, ¿sí?, y este es el lugar donde está cuando empieza. Bueno, ahí va a estar el 0 metros, y esto se va a mover para allá, ¿sí? Y entonces, donde empezaba, como yo puse el 0 ahí, va a empezar en el 0. ¿Sí? Soy yo el que decide que ahí va a estar el 0, porque el ejercicio no decía nada. Y de la misma manera, ¿cuándo voy a prender mi cronómetro? Cuando arranque. Por lo tanto, en el momento que arranca, mi cronómetro todavía dice 0. Quiere decir que el tiempo inicial también vale 0. Teniendo esto, ahora vamos a reemplazar en las fórmulas que habíamos escrito antes estos valores, para encontrar unas fórmulas que van a ser mucho más fáciles, porque hay un montón de cosas que valen 0, y que van a ser las fórmulas que gobiernen este ejercicio en particular, que tiene estos datos fijos en particular, ¿sí? Para más o menos tener las fórmulas en la cabeza, lo que voy a hacer es escribirlas acá para que las tengan a mano, para que vean cómo vamos reemplazando. Posición era posición inicial más velocidad inicial por la diferencia de tiempos, más un medio por la aceleración por la diferencia de tiempos al cuadrado, y la velocidad era velocidad inicial más aceleración por tiempo menos tiempo inicial. Entonces, ahora repito, lo que vamos a hacer es tomar esos valores que están escritos acá, arriba, y reemplazarlos en las fórmulas. Vamos primero entonces con la de X.
¿A qué va a ser igual x? x0. Me fijo cuánto vale, x0 vale 0. Así que o pongo 0, si todavía estoy empezando podría poner 0. x0 vale 0, lo pongo. Más v0, la velocidad inicial, vale 0. Pongo 0 metros por segundo por t, que no sé cuánto vale, menos el tiempo inicial, que vale 0. Más 1/2, dice la fórmula, por la aceleración, o sea, 1/2 por 20. ¿Sí? Lo voy a escribir abajo para que se entienda. En realidad acá vamos a escribir más chiquito, porque esto en realidad se va a ir todo, ¿no? Porque esto es un 0. T menos 0. Más 1/2 por 20 por t menos t0 elevado al cuadrado. Acá en el 20 hay que poner la unidad, yo no la escribí por una cuestión de espacio, pero tienen que poner metros por segundo cuadrado. Siempre que uno escribe un número en física, lo escribe con su unidad correspondiente. Entonces, fíjense que en realidad yo acá escribí un montón de cosas que no tiene sentido que estén, porque 0 más algo, este 0 no hace nada. 0 por un paréntesis me da 0, quiere decir que todo esto vale 0 también, o sea que tampoco hace nada, podría no escribirlo. Quiere decir que lo único que me quedaría, tiempo inicial vale 0, ¿sí? Lo único que me quedaría es t menos 0, que es t, al cuadrado por 20 sobre 2. Y 20 sobre 2 es 10, así que de todo eso, toda esa fórmula se simplifica a nada más 10 metros por segundo cuadrado por tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Entienden lo que hice? Mazo. Una pregunta. Sí. ¿El tiempo inicial es 0 porque la velocidad es 0? No, el tiempo inicial es 0 porque en este ejercicio yo decido cuándo empiezo a medir. El único caso en el que nos vamos a encontrar con tiempos iniciales que no sean 0 va a ser cuando hay dos cosas que se mueven, ¿sí? Cuando tengo dos móviles. Y si yo tengo dos móviles, entonces, y además uno sale primero y el otro sale, supongamos, 5 segundos después, en ese caso, el primero sale con tiempo inicial 0 y el segundo tiene tiempo inicial 5. ¿Sí? Pero es el único caso en el que nos vamos a encontrar, por lo menos dentro del contexto de esta materia en sí, con un tiempo inicial que no sea 0. ¿Sí? Cuando haya dos cosas. Si hay un solo móvil, si hay una sola cosa que se mueve, el tiempo inicial siempre va a ser 0. ¿Sí? Porque es lo que marcaba mi cronómetro cuando arrancó. ¿Está claro? Okay. Y Bien. la posición inicial también era 0 porque no especificaba. Claro, Claro. exactamente lo mismo. Okay. Salvo que me diga, si a veces, por ejemplo, me dicen, hay un puesto policial en cierto lugar y un auto está a 10 metros y ahí arranca. Bueno, me están hablando entonces de que voy a medir desde el puesto policial y por lo tanto ahí va a haber una posición inicial. No le puedo poner el 0 al auto, se lo tengo que poner al puesto policial. Pero es un caso particular, ¿sí? Normalmente, les diría, en 90% de los casos, estas dos primeras, posición inicial y tiempo inicial, van a ser 0. ¿Sí? La Perfecto. velocidad inicial depende un poco del ejercicio. En este caso es 0 porque dice parte del reposo. ¿Está bien? Ah, perfecto. Listo, era eso. Bien. Entonces, agarro estos números, los meto en esta fórmula. ¿Sí? Cuando con estos números completo acá, me queda así. Porque este vale 0 y se va. Este vale 0 y no solamente se va él, sino que también se va todo el paréntesis porque está multiplicando y multiplicar por 0 sigue siendo 0. 1/2 por A me queda 1/2 por 20, que es 10. T menos 0, porque este vale 0, me queda T al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el reemplazo? Nada más, reemplazo toda una fórmula y hago las cuentas que puedo hacer. ¿Sí? Sí. Muy bien. Voy a hacer ahora exactamente lo mismo, pero para la velocidad. ¿Sí? Voy a escribir, porque hasta ahora, en el movimiento anterior, solo tenía una fórmula de posición,
porque era lo único que cambiaba. Ahora la velocidad también cambia, así que tengo una fórmula para la velocidad. Vamos a hacer lo mismo que hice para la posición, para la velocidad. Me va a quedar que la velocidad es la velocidad inicial, 0, más la aceleración, que es 20. Por t menos 0, o sea, por t. ¿Sí? Y esas son mis fórmulas. ¿Sí? Fíjense que las fórmulas siempre tienen que quedar en función del tiempo. ¿Sí? Cuando ustedes trabajan una de estas fórmulas, siempre les va a quedar x en función del tiempo y b en función del tiempo. La posición y la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Y hasta acá, fíjense que no puse nada que tuviera que ver con las preguntas. Lo único que hice fue usar las condiciones iniciales, los datos fijos, para encontrar las fórmulas específicas de este ejercicio. ¿Sí? Ahora, con esas fórmulas específicas voy a resolver las preguntas. La primera pregunta era la velocidad a los 15 segundos. ¿Sí? Voy a copiar estas fórmulas. Las voy a dejar por ahí. Está bien. La velocidad a los 15 segundos. Es decir, me están diciendo un tiempo, me están diciendo que t vale 15 segundos, y me están preguntando la velocidad que corresponde. Bueno, si me están diciendo que t vale 15 y lo que quiero saber es la velocidad, es bastante sencillo ver que tengo que hacer 20 por 15. Es decir, si la velocidad es 20 metros por segundo cuadrado por el tiempo y el tiempo es 15, entonces la velocidad va a ser 20 metros por segundo cuadrado por 15 segundos. ¿Sí? Es decir, que mi velocidad va a ser 20 por 15, 300, y la velocidad se mide en metros por segundo. O si quieren, este cuadrado se simplifica con esta S. Me queda así. ¿Sí? Y ya contesté la pregunta, la velocidad son 300 metros por segundo. ¿Sí? Esta no tiene casi ninguna complicación, y la verdad es que la otra tampoco. En la segunda pregunta me dicen cuánto recorrió, es decir, cuál es la posición, porque partió del 0, en esos 15 segundos. Me siguen diciendo que el tiempo es 15, pero ahora en lugar de preguntarme la velocidad, me preguntan la posición. Voy entonces a poner que la posición era 10 metros por segundo cuadrado por el tiempo, que sigue siendo 15 segundos, al cuadrado. ¿Sí? 15 al cuadrado es 125, que por 10 es 1250. Metros, porque es X, ¿no? Y si quieren estar seguros, porque de acá sale una S cuadrado que se simplifica con la de acá abajo. ¿Está claro esto? ¿Se entiende la idea? Sí. El mecanismo siempre va a ser el mismo. Es decir, el mecanismo de resolución siempre va a ser este. Primero tengo que pensar de qué movimiento se trata para saber cuáles son mis condiciones iniciales, mis datos fijos. Una vez que tengo esos datos fijos ya marcados, los busco en el enunciado del ejercicio, los completo en las fórmulas, y con esas fórmulas trabajo las preguntas que me hicieron. ¿Cuál es el problema que puede llegar a surgir matemáticamente hablando? Que a veces hay algunos datos, ¿sí? Fíjense que acá son 3 cosas que juegan todo el tiempo. Una vez que yo tengo las fórmulas listas, tenemos 3 cosas que pueden llegar a aparecer. Posiciones, velocidades y tiempos. ¿Sí? Eso es todo lo que aparece en las fórmulas. Todo lo demás son datos fijos. ¿Qué quiere decir esto teóricamente? Que cada tiempo tiene una posición y una velocidad que le corresponde.
Es decir, cuando el tiempo es 5, con esas dos fórmulas que están viendo ustedes ahí, ustedes me podrían decir sin problemas, cuando t es 5, quién es X y quién es B. En ese caso que está escrito en la pantalla, es lo mismo cuando t vale 15. Cuando t vale 15, ¿quién es B? 300. ¿Quién es X? 1250. Si yo pongo otro tiempo distinto, no hay ningún problema en ver quiénes son la velocidad y la posición. Tampoco debería ser muy complicado un ejercicio en el cual, en lugar de decirme el tiempo y preguntarme la velocidad, como acá, por ejemplo, me digan al revés. Me digan cuál es la velocidad y me pregunten el tiempo. Supongan que pasa eso, que en lugar de decirme cuando el tiempo es 15, ¿quién es la velocidad? Me decían cuando la velocidad es 20. O vamos a poner 40. Cuando la velocidad es 40 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué voy a hacer yo? Y voy a trabajar, por supuesto, con la fórmula de la velocidad, porque me están hablando de velocidad. Solo que ahora, en lugar de saber el tiempo, conozco la velocidad. Voy a plantear exactamente lo mismo, pero voy a reemplazar donde dice velocidad 40. Y ahora nada más me falta despejar ese tiempo. Voy a pasar el 20 dividiendo, me va a quedar un 2. Quiere decir que cuando la velocidad es 40, pasaron 2 segundos. ¿Sí? Lo mismo para la posición. ¿Está bien? ¿Me pueden decir la posición y preguntarme el tiempo? Sí. ¿Dónde está la complicación matemática? Sobre todo en ese caso, cuando me dicen la posición y me preguntan el tiempo. Porque fíjense que si me dicen la posición y lo que estoy buscando es el tiempo, la ecuación que queda es una ecuación cuadrática, porque t está elevado al cuadrado. La mayoría de las veces esa ecuación se puede resolver sin usar la fórmula, pero hay veces en las cuales tenemos que usar sí o sí la fórmula. Es decir, a veces nos queda una ecuación cuadrática completa y tenemos que usar la fórmula. ¿Sí? Pero este sería un ejercicio, digamos, de manera directa, un ejercicio en el cual conozco todas las condiciones iniciales. ¿Sí? Sé la posición inicial, sé el tiempo inicial, sé la velocidad inicial, sé la aceleración. Completo eso en las fórmulas, encuentro los resultados. ¿Sí? Eso es directo. ¿Qué me pueden preguntar? Posiciones, velocidades o tiempos. Me pueden dar uno de ellos y preguntarme otro. Si me dicen un tiempo y me preguntan una posición, es como acá. Pongo el tiempo en su lugar, calculo la posición. Si me dicen la posición y me preguntan el tiempo, y bueno, voy a poner acá la posición y despejar. El único caso que tiene un pasito extra es cuando me relacionan velocidad con posición. Si me preguntaran en este mismo ejercicio, ¿cuál es la velocidad cuando recorrió 200 metros? Por ejemplo. ¿Sí? O vamos a poner un número más lindo, vamos a poner 250 metros. ¿Sí? Si recorrió 250 metros, ¿cuál es la velocidad? Esa es la pregunta. Fíjense que me siguen relacionando dos de estas tres. En este caso, la posición y la velocidad. Me dicen, cuando X es 250, en ese momento, ¿quién es la velocidad? ¿Sí? Por supuesto, no me lo van a escribir así, sino que van a escribir una pregunta como, ¿qué velocidad tiene después de haber recorrido 250 metros? ¿Sí? Pero básicamente, en esa pregunta lo que yo tengo que ver es, me está dando la posición, me está preguntando la velocidad. Siempre tengo que pensar eso. ¿Qué me da? ¿Qué me pregunta? En este caso, ¿cómo haríamos? ¿Cómo arrancamos esto? ¿Qué les parece a ustedes? Y te fijas la posición inicial y después la posición de ahora. Y ves cuando recorrió. Sí, lo que recorrió son 250. Ya sé que la posición es 250. Entonces en el tiempo. Y yo quiero calcular la velocidad.
Empecemos por ahí, en realidad pensémoslo de esa manera. Si yo quiero calcular la velocidad, ¿qué necesito para calcular la velocidad? El tiempo, ¿cuánto tiempo lo hizo? Claro, el tiempo, ¿sí? Si yo supiera el tiempo, entonces puedo calcular la velocidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar el dato que me dieron para calcular el tiempo y con ese tiempo calcular la velocidad. Es decir, voy a hacer una vuelta así como cíclica, ¿no? Voy a decir, bueno, si x es 250, eso tiene que ser 10 metros por segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Paso el 10 dividiendo, me queda que 25 segundos cuadrados es el tiempo al cuadrado. Paso a la raíz y me queda que el tiempo es 5 segundos. Y ahora que tengo que el tiempo es 5 segundos, me voy a mi fórmula de velocidad y digo, bueno, si la velocidad era 20 metros por segundo cuadrado por el tiempo y el tiempo es 5 segundos, entonces la velocidad es 100. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Sí. Sigo pasando de una fórmula a la otra, ¿sí? Solo que ahora uso el tiempo en el medio, ¿está bien? Sí. Muy bien. Dedico el ratito que queda, que son 8 minutos y medio más o menos, ¿sí? Ah, no les dije, aprovecho para decirles, como siempre, pongan en el chat cada uno presente, porque el chat queda grabado junto con la grabación de la clase, así que así ya les tomo lista directamente, ¿sí? Así que cada uno en el chat de la llamada ponga presente, así ya me queda listo. Ahora, ¿qué pasa si un ejercicio no me da los datos iniciales, alguno de los datos iniciales? Por ejemplo, el primero. Si miran el primer ejercicio de la guía, fíjense que dice, un cohete parte del reposo con aceleración constante, pero no me dice cuál es la aceleración. Sí me dice que en 30 segundos la velocidad es 588. Y me piden que calcule la aceleración y lo que recorrió en esos 30 segundos. ¿Cuál es el problema? El problema está en que me falta uno de los datos iniciales. ¿Sí? Es decir, cuando yo quiera plantear los datos iniciales de este problema, que son los mismos de antes, posición inicial, tiempo inicial, velocidad inicial y aceleración, estoy en la misma situación de antes para posición inicial y tiempo inicial. Los dos van a ser 0 porque sobre ellos el problema no dice nada. El problema dice que el cohete parte del reposo, así que la velocidad inicial también es 0, pero no me dice quién es la aceleración. La aceleración es una de las preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a agarrar estos datos y reemplazarlos en mis fórmulas, igual que hice antes, ¿sí? ¿Me iban a preguntar algo? No, ok. No, creo que no. Cuando yo pongo esto en las fórmulas, fíjense que lo que va a pasar es lo mismo de antes. Como posición inicial y velocidad inicial son 0, los términos de primer grado y de grado 0 se van a ir, me va a quedar solamente el cuadrático, el donde está la aceleración. Pero ¿qué pasa? Me va a quedar escrito así, porque yo no sé la aceleración. No la voy a poder reemplazar por un número como hice antes, ¿sí? Después, cuando tengan esto grabado en video, pueden volver para atrás y mirar cómo hicimos el anterior, ¿sí? Pero cuando hacen el reemplazo, les queda igual, con la única diferencia que no pueden reemplazar la aceleración porque no la saben. Y lo mismo les va a pasar en la fórmula de velocidad. Van a poder reemplazar todo. Obviamente, velocidad, tiempo y posición siguen estando porque están siempre, pero ahora aparece la aceleración porque no la sé. Ahora bien, en este ejercicio, que no me dan uno de los datos iniciales, me dan un dato extra. Me dice, logra alcanzar en 30 segundos una velocidad de 588 metros por segundo. Quiere decir
me están diciendo, cuando el tiempo es 30, en ese momento la velocidad que corresponde es 588. Y eso me sirve para calcular la aceleración. Porque si yo conozco un tiempo con la velocidad que corresponde, estos dos números los puedo traer a esta ecuación y puedo encontrar la aceleración. ¿Me siguen? Sí. Sí. Yo sé que cuando t es 30, la velocidad es 588. Y eso me va a servir para calcular la aceleración. Vamos a escribirlo. Si esto es cierto, quiere decir que 588 tiene que ser A por 30 segundos. Y entonces, simplemente decimos que A es, acá, voy a hacer trampa, 588 dividido 30, 19,6, ¿sí? 19,6. Y como es una aceleración, metros por segundo cuadrado, ¿no? Y ya tengo la aceleración, que era la primera pregunta. Pero no solamente respondí la primera pregunta, sino que además, ahora puedo completar mis ecuaciones originales. Ahora que conozco cuánto vale la aceleración, puedo decir, bueno, entonces X es 1 medio por 19,6, que es 9,8, por t cuadrado, y la velocidad es 19,6 por t. ¿Sí? Y ahora estoy en la misma situación de antes. Ahora me pueden preguntar cualquier cosa sobre velocidades, tiempos y posiciones, que yo ya tengo mis fórmulas para poder despejar. ¿Está claro el asunto? Sí. ¿Más o menos? Sí. Bueno, con esto entonces les pido que se le animen a la guía de ejercicios, ¿sí? Ya prácticamente hicimos hoy 1,5 de los de la guía, ¿sí? Hicimos el 3 y parte del 1, así que les queda terminar el 1 y hacer el 2 y el 4, ¿sí? Con este mismo mecanismo, ¿está bien? Agarran, buscan los datos iniciales, los reemplazan en las fórmulas y a partir de ahí resuelven. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces, eso es todo. Esta clase la grabé y va a quedar, la voy a subir a mi canal de YouTube y va a quedar en la biblioteca de contenido, ¿sí? Para que ustedes la puedan ver cuando quieran. De a poquito se van armando unas listas de reproducción para que ustedes tengan todos los materiales del mismo tema juntos, ¿sí? Por las dudas estoy poniendo todos estos videos como públicos, así que pueden acceder desde una vez que tienen el link a YouTube, pueden acceder desde cualquier lado, ¿sí? No hace falta mirarlo desde el Teams, ¿está? Creo que eso es todo. ¿Alguno quiere preguntar algo? ¿Alguna pregunta? Les queda 1 minuto. No. Entonces, en la mayoría de los casos, vamos a arrancar con posición inicial y velocidad cero. En la mayoría de los casos, sí, la velocidad inicial y perdón, no tanto la velocidad inicial puede cambiar un poco más, pero sí, en la mayoría de los casos, el tiempo inicial y la posición inicial van a ser 0, ¿sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? Bárbaro. No. Muy bien. Tenemos que ponernos de acuerdo para el tema de matemáticas, ya que estamos hablando, ¿sí? ¿Cuándo les parecería juntarnos para matemática? ¿El jueves? ¿Tienen muchas clases? No, yo no puedo acceder ahora al calendario, así que no lo pude mirar. El jueves tenemos una clase a las 11:15. Una clase a las 11:15. O sea que, por ejemplo, a este mismo horario, a las 2 de la tarde, ¿les parece juntarnos para hablar un poco de derivadas? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿A qué hora? ¿A las 11:15? A las 11:15 ya tienen una clase, a esta hora de hoy, a las 2 de la tarde. Sí, joya. Sí. ¿Sí?
En realidad debería ser a las 8:20, porque ese es nuestro horario de clase. Pero vamos a decir que a las 2 de la tarde, así tengo más gente, porque a las 8:20 voy a estar yo solo. ¿Sí? Entendiste todo. Muy bien. Mejor. Entonces nos vemos el jueves a las 2 de la tarde para la clase de matemáticas.